Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? En el día de hoy vamos a conversar con el politólogo José Vicente Carrasquero. Continuamos con el tema de la detención y posterior liberación del general Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, pero vamos a analizarlo en esta oportunidad desde la perspectiva política y las consecuencias en Venezuela. Muchísimas gracias, José Vicente, por estar con nosotros en este programa. La liberación de Hugo Carvajal le da aire al gobierno de Nicolás Maduro, algo interno, a pesar de los señalamientos por supuesta protección al narcotráfico. Mira, yo no sé si le da aire, porque al final eso no resuelve, por ejemplo, el problema del pollo, ¿no? Por decir un problema que está de alguna manera afectando de una forma importante a los venezolanos. Lo cierto es que la agenda de los venezolanos la han tratado de disfrazar de distintas formas. Este es un intento adicional de disfraz que yo creo que aire al gobierno no le va a dar. Es, si se quiere, un problema adicional, y es un problema adicional porque está vinculado con el asunto de la droga. Y el presidente puede decir lo que le dé la gana y Carvajal puede decir lo que le dé la gana, la gente rechaza el asunto de la vinculación con la droga y que de alguna forma el esfuerzo no se ha hecho, es decir, bueno, el señor no está vinculado con la droga, no está vinculado con lo que se le está acusando. Entonces yo no veo ahí respiros desde el punto de vista de la opinión pública, de que eso mitigue problemas más importantes de los que el gobierno no se está ocupando, como por ejemplo la criminalidad. Pero independientemente de ese punto de vista absolutamente válido, hay que tomar en cuenta que sirve como un elemento de distracción. Lo pongo en los dos zapatos. Zapato de la oposición. Uno pudo apreciar durante los días en que estuvo preso el general Carvajal una gran euforia, pensando que esto era un primer paso para la caída del gobierno, etcétera, que se convierte en una depresión posteriormente con el resultado definitivo. Y desde la perspectiva del oficialismo, más allá de que ellos han querido venir maniobrando con el tema económico y el tema social, lo ven como un rescate, como que trataron de golpear a la revolución y hemos logrado tener un éxito. Entonces, desde el punto de vista psicológico, a uno un elemento más para deprimirse y a otro para decir somos invencibles. Sí, pero fíjate cuál es la reacción de Estados Unidos, que es el tercero en discordia en este asunto, en la relación entre Holanda y Venezuela. La reacción del senador Cork, que era quien se oponía a que se votara en el Congreso de los Estados Unidos, particularmente en el Senado, el acta de sanciones previstas para Venezuela. Cork dijo que él ya no hacía punto de honor sobre ese asunto, que él levantaba el veto, la restricción que él tenía sobre el asunto, y entonces ir a rescatar a Carvajal de la forma en que fuiste y de la forma que lo hiciste, lo cual por supuesto levanta más sospechas sobre la cuestión, por asuntos que podemos hablar dentro de un rato, te trae como consecuencia que entonces se le dio vía libre a algo que tenías detenido ahí, que es mucho más pernicioso para la clase política venezolana que el hecho de que hubiesen atrapado a Carvajal se lo hubiesen llevado a Estados Unidos. Pero al margen de esa realidad, tenemos que durante los últimos 15 años, en las pésimas relaciones que ha tenido Venezuela con los Estados Unidos, han habido por espirales señalamientos contra lo que era el gobierno de Chávez, la permisividad con la FARC, con el narcotráfico, etcétera, ahora con el gobierno del presidente Maduro. Pero más allá del discurso, eso no ha traído hechos concretos, consecuencias, que tú digas de alguna manera va a afectar. Bueno, pero fíjate, lo de Carvajal era una consecuencia de eso. El hecho de que Carvajal hubiese estado a punto de ser extraditado a Estados Unidos era ese movimiento en cámara lenta que los Estados Unidos estaba buscando hacia ir poniendo bajo control estos elementos que le generan a los Estados Unidos un mal, pues, el tráfico de drogas, el mantenimiento de quienes cuidan ese tráfico de drogas y quienes fomentan además ese tráfico de drogas, que son la FARC. Entonces, cuando Estados Unidos se da cuenta de que Venezuela tiene una capacidad de negociación más allá de lo que ellos estimaron, entonces este senador se ve presionado por la opinión pública norteamericana y dice, bueno, mira, yo aquí tengo que tomar medidas. Entonces, desde el punto de vista estrictamente político, en las relaciones internacionales, el rescate que el gobierno hace de Carvajal, primero lo malpone ante la opinión pública internacional, ese esfuerzo tan grande, un esfuerzo que no se hizo por el juez que agarraron preso el mismo día
en Miami y que lo vinculan con Carvajal. Y de ese señor el gobierno no ha dicho nada. Entonces, este énfasis sobre una sola persona pone en alerta al resto de los países desde el punto de vista estrictamente político. A lo interno, puede servir de distractor. El asunto es cuánta gente le importa ese asunto, más que el hecho de que, por ejemplo, Polar haya dicho que ya no va a poder seguir, que el negocio de la producción de harina de maíz es insostenible, y la bobalicona respuesta de Maduro, digo bobalicona porque, bueno, no se puede esperar más de una persona que no terminó tercer año de bachillerato, que no comprende los problemas, por más fáciles que se los plantee. Entonces, la dinámica venezolana es tan rápida, tan violenta, que el airecito que tú puedas pretender que le dio la cuestión de Carvajal se va a terminar hoy. Ok, pero tú no puedes descontextualizar el momento, ¿no? La captura de Carvajal se da en momentos de tempestad que se vivía en el Partido Socialista Unido de Venezuela, con un reclamo interno a través de diferentes mecanismos, por la falta de democracia, por la falta de escuchar a las bases. En una jugada, desde mi perspectiva, hábil, el gobierno hace una supuesta elección interna de delegados que prácticamente parecieran, en lugar de electos, designados, pero que a los efectos del público se convierte en una cohesión a favor del gobierno del presidente Maduro, a levantar las manos, y entonces empieza a distraerse eso con el simple hecho de que, mira, vino Carvajal, lo presentan en público, y de alguna manera pudiera a la gente distraerlo y agarrar un aire del oficialismo. Déjame unirme porque están atentando contra nosotros. Mira, José Vicente, yo tengo un autor que siempre lo recomiendo, un libro de 1928, sin embargo, absolutamente vigente desde el punto de vista de la concepción de la opinión pública. Ese libro se llama El Público Fantasma, The Phantom Public, de Walter Lippmann. Yo lo recomiendo, la gente lo puede bajar. No va a bajar el libro, pero sí hay un buen resumen en Wikipedia, por ejemplo, en español, que lo pueden leer y da la idea de lo que quiere decir. Acuérdate que en 1928 estábamos en la época de la Gran Depresión en los Estados Unidos, entonces la gente, cada quien andaba de su cuenta, la gente andaba súper viviendo. En Venezuela estamos en una situación muy parecida a la de la Gran Depresión en Estados Unidos. La gente está haciendo cola para conseguir harina pan, la gente está haciendo cola para conseguir. Entonces, estos problemas, este asunto de Carvajal, juego de malabarismo del PSV, de que sí, que nos estamos reunificando, que al final lo que están haciendo es reunir a la gente para decirle, mira, vamos a tener que aplicar una receta que va a ser muy dura y no sé qué, patatín y patatán, entonces necesitamos estar juntos porque, bueno, va a haber una reacción. Ese es el verdadero cuento de esa reunión. La gente no está enterada de esa cosa y no le importa. Y no le importa porque los secuestros han aumentado en el primer semestre del año de una forma exponencial, porque la criminalidad sigue campante en Venezuela y la impunidad sigue siendo un problema, porque en las zonas de Bellomonte, en Caracas, encuentran cadáveres en el Guaire. La gente está viviendo una situación que impide ver esos asuntos políticos, públicos. No les interesa esto, les interesa su supervivencia. Entonces la gente se reúne para ver cómo hacen reuniones en las casas para no salir, y la gente habla de cómo hace para liberarse de esto y cuándo nos vamos del país. Es decir, la gente está en otra cosa. Estas cuestiones de impacto de opinión pública al final tienen una importancia, pero terminan siendo para grupos muy pequeños, para grupos que se dedican al asunto, pero eso no tiene impacto en... Mira, yo me conseguí ayer gente que me dijo, ¿y quién Carrizo es Carvajal? Ok, pero más allá de ese dibujo libre que evidentemente refleja, en pocas palabras, que el sentir ciudadano va por un lado y la apreciación política va por otra, tenemos una realidad. Por ejemplo, cuando Carvajal aparece, el presidente Maduro le dice, yo le di permiso para que actúe judicialmente contra quienes, según él, hablaron mal de Carvajal.
Y días antes habíamos visto una sentencia insólita del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional donde decía, dictaba un amparo a favor de la liberación cuando eso ocurrió en otro país. Entonces, pareciera que que lo que se está dando es permiso para que con el dibujo de ajustado derecho, cualquier tipo de rebelión, de reclamo y demás, tenga un visto bueno para a ti te callo. Eso podría ser también una lectura de la consecuencia de la liberación. Es que si hay alguien que tú puedes acusar de agavillamiento, precisamente al gobierno. Es un gobierno que se agavilla contra el ciudadano, que se agavilla contra el que abre la boca, que no le gusta algo y va y lo ataca. Y por supuesto, ¿cuál es la reacción de Carvajal cuando llega a Venezuela? Bueno, la de acusar, la de decir que le pidieron plata, de que lo acusaron de no sé qué. Y entonces empiezan los dimes y diretes, porque entonces en Aruba dicen que hubo amenazas de militares y cosas así por el estilo. Y entonces se va diluyendo el asunto. Y se va diluyendo en lo peor de lo que se nos puede acusar en este momento como país. Pero yo, primitivo. A lo que yo quiero ir, a lo que es la administración de justicia, la utilización como un brazo ejecutor de la política. Y voy a poner un ejemplo. Se agarra a una exministra de salud, se la acusa de corrupción y se le deja en la calle. Claro. Se agarra a unos estudiantes que se sentaron a una acera a protestar y los tienes presos. Bueno, o sea, de alguna manera pareciera que el órgano represor o el método represor sale fortalecido. Pero es que fíjate, estamos viviendo lo que es la estructura de un partido comunista. En Venezuela no gobierna la institucionalidad, en Venezuela no rige la Constitución. En Venezuela gobierna un partido político y gobierna de acuerdo a los intereses de su proyecto político. Si su proyecto político dice que Leopoldo López tiene que estar preso porque no me interesa, porque el tipo representa una amenaza para mi estabilidad y representa una amenaza para lo que yo quiero hacer, entonces Leopoldo López está preso. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Lo puedo decir más claro que eso? No, entonces, ¿por qué? Porque no lo puedo decir tan claro. Bueno, porque tengo que proyectar una cierta imagen de no sé qué y entonces disfrazo el asunto de una legalidad. En Venezuela hay instituciones, no las hay. Quedan instituciones más bien de orden privado, de la sociedad civil, queda la iglesia como institución, quedan algunos colegios profesionales como instituciones, quedan las universidades como instituciones, pero las instituciones formales previstas en la Constitución no existen. O sea, tú no tienes como institución a un Tribunal Supremo de Justicia que se presta para cualquier cosa. Tú no tienes como institución una fiscalía. Bueno, tú pregúntale a la gente en la calle, tú te paras en la calle y preguntas, ¿cómo se llama la defensora del pueblo? ¿Hay defensoría del pueblo en Venezuela? No, no la hay. Pero, porque un defensor del pueblo es una persona a la que tú asistes en la violación de un derecho. ¿Cuántas neveras? Si uno se lee la Constitución, ¿cuántas neveras ha hecho la Defensoría del Pueblo que Corpoelec le pague a los usuarios? Yo quiero que una sola persona, @botellazo, soy yo, me escriba. A mí Corpoelec me pagó una nevera porque la Defensoría del Pueblo intervino. Eso es una realidad. Ahora lo que yo quiero ver es el impacto del movimiento político, el movimiento telúrico que se ha producido. Hay 3 hechos que ocurren en una misma semana. Se detiene el juez en Beni Palmeri, Baki, en Miami. Y el gobierno no dice esta boca es mía. Se detiene y se libera a el señor Carvajal, okay, y anteriormente se había entregado, o habían dicho, dispuesto a colaborar 12 magistrados, Aponte, Velázquez, Alvaray. Bueno, al final pareciera... Y ayer se entregó este señor del banco... Álvaro Gorrín. Pareciera que hasta ahorita eso simplemente son indicios, son cosquillas, pero no mueven el piso del gobierno más allá de lo discursivo. O de alguna manera sí poco a poco va millando. Pero es que el movimiento telúrico del gobierno está todos los días, José Vicente. Lo que pasa es que estamos un poco desenfocados. En este momento que nosotros estamos hablando, yo te garantizo que hay en Venezuela 12 protestas por gas, por agua, por hospitales, por educación, las hay. Pero la protesta amainaron. No, pero es que, fíjate, lo que pasa es que nosotros tenemos una visión de la protesta. Cuando la protesta es estudiantil le prestamos atención. Por supuesto, para nosotros los estudiantes son una institución, los estudiantes gozan de mucho respeto
de la población, entonces le prestamos mucha atención al asunto. Pero en este momento que nosotros estamos hablando, yo te garantizo, José Vicente, que hay una protesta de gas en algún lado, una protesta desamparada. ¿Qué quiere decir una protesta desamparada? Una protesta sin un líder político que los represente. Probablemente, ¿sí? Protesta que probablemente se traduce en ya no te quiero más, me inhibo si estoy contigo y al final, es que eso es lo que explica en el capital político. Eso es lo que explica el verdadero remesón que ha habido. Me queda poco tiempo y quiero aprovecharlo. Dentro de estos elementos que venían mencionando, hay un tercero que no he sacado a colación, que no sé si es el más importante, que es la detención del general Vieti Vietri. Fue jefe de la Casa Militar del presidente Chávez, fue quien lo protegió como Casa Militar en los sucesos de abril del año 2002 y supuestamente es vendido por un ahijado. Es detenido, privado de libertad por estar conspirando. ¿Tiene vinculación el caso Vieti Vietri con el caso Carvajal? ¿Podría tenerlo? No. ¿Es un asunto interno de la Fuerza Armada? No, fíjate que hay un interés del gobierno. El gobierno genera y fabrica sus propios casos. El gobierno está muy interesado en proyectar a la opinión pública internacional de que hay una conspiración contra Nicolás Maduro, que hay gente que quiere asesinar a Nicolás Maduro, que hay gente que quiere derrocar a Nicolás Maduro, y fabrica el caso. Lo fabrica. Oye, pero ¿qué peso tiene hoy en día Vieti Vietri? Bueno, no importa, porque para la opinión pública internacional, que lo ve de lejos, Vieti Vietri es un militar. Ellos no saben si está en condición de retiro, ellos no saben si tiene gente o no tiene gente, ellos no saben siquiera si conoce al coronel o no conoce al coronel. Lo cierto es que en Venezuela estamos acostumbrados a ver cómo los casos se fabrican, se crean. El caso de Leopoldo López es un caso fabricado, creado. Cuando vemos, por ejemplo, toda esta ensalada que podemos colocar en el plato sobre la mesa, y viene el regreso de Carvajal, las personas que, amigas o no, socios o no en la actividad que sea de Carvajal, puedan tener incomodidades por lo que dijo, por lo que no dijo, por las sospechas, ¿cómo quedan en este ajedrez? Eso es un aspecto político que no hemos tocado en este rato que hemos hablado. ¿Cómo empiezan a actuar ahorita estos individuos? Estos individuos que ahorita se consideran con Venezuela como casa por cárcel. Yo te aseguro que este señor Carvajal no se vuelve a montar en un avión en unos cuantos años. Pero así como él no se monta en un avión, no se van a montar otros que aparecen en la lista de los Kingpin, que son varios. Ahí mencionados en la lista, Rangel Silva, Freddy Bernal, toda esa gente ahí está. Se dijo inclusive que al señor que habían nombrado embajador en Bélgica le quitaron, no, mejor no lo nombre. Eso quiere decir que esta gente empieza ahora a decir, bueno, ¿cómo hacemos para mantenernos aquí en el poder? Y ese sí es un problema político. Y ahí puede generar fricciones internas. Por supuesto. Y ahí, ¿por qué? Porque yo no quiero, o sea, usted tiene que mantenerse ahí para que me proteja a mí. Y si usted no se puede, si usted es endeble para mantenerse ahí, entonces, bueno, a lo mejor voy a tener que tomar yo el poder para protegernos y cuidarnos nosotros. Al final, Venezuela quedó en manos de una mafia. En el último minuto y medio quisiera que este elemento, estos elementos los lleváramos a lo que es la división dentro del gobierno. Hay un chavismo sin Maduro. Ya no hablemos de chavismo sin Chávez, un chavismo sin Maduro que no se siente identificado por la figura del presidente. Hizo crisis hace poco con la carta de Giordani, con el respaldo de Héctor Navarro y algunos otros exfuncionarios del gobierno del presidente Chávez. Con este nuevo elemento, ¿la fricción ya es impegable? Yo creo que el chavismo es un archipiélago donde además las islas están empezando a separarse. Ya hay inclusive partidos que se han dividido, que han nacido del chavismo, que tienen alcaldías. Este partido de este señor, ahorita se me olvidó el nombre, de los líderes del 4 de febrero. Uno de estos tenientes coroneles que se retiró, creó su propio partido y ya tiene alcalde. Y así como eso se va a ir el PCB alejando de la órbita del asunto, el PPT alejándose, y dentro del mismo partido va a haber ya escisiones, gente que se va a ir retirando y que va creando. En 15 segundos porque se me acabó el tiempo. Si la oposición no aprovecha eso, ¿en qué se va a convertir Venezuela? Bueno, es que Venezuela está ahorita en un estado de disolución.
Venezuela está quedándose sin líderes, Venezuela está quedándose sin quien dirija este barco. Podemos decir que Venezuela está al garete. A la deriva. Muchísimas De su gracias, cuenta. José Vicente Carrasquero, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta.